Nosotros somos caminantes, somos peregrinos en esta vida. Y en el caminar de la vida nos damos cuenta que somos seres con necesidades. Todos los seres vivos tenemos necesidades. Una planta, si no se riega, si no hay lluvia, se seca. Un animalito, si no tiene lo necesario, lo que necesita para vivir, comida y agua, también se muere. Nosotros, si no tenemos lo necesario para la vida, nos morimos. Pero nosotros también somos seres que por el amor tenemos sentimientos. Cuando a ustedes, papás, se les enferma un hijo, sobre todo si es chiquito, sienten la profunda necesidad y quieren que el niño sane. Cuando son cosas que tocan también nuestra vida, sentimos necesidades profundas de ser atendidos, de ser cuidados y de ser amados. En la primera lectura hemos escuchado a Jacobo, uno de los patriarcas de Israel, que estaba en camino y en medio del desierto sintió necesidad. Estaba muy cansado y se acostó y como almohada puso una piedra y tuvo un sueño, digamos, una visión de una escalera y los ángeles bajaban y subían para hacernos ver que la presencia de Dios a lo largo también de nuestro caminar. Pero lo hermoso de esto no es tanto la visión de la escalera, sino el diálogo que se suscita donde Dios se compromete a estar con él. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios cumple. Nosotros hemos de cumplir. A veces no cumplimos, pero Dios siempre cumple. Y la certeza que nos va animando a nosotros en nuestro caminar es que Dios hace camino junto a nosotros. Y esa certeza, esa seguridad, esa confianza nos alienta y nos llena de esperanza. Y la esperanza es una de las 3 virtudes teologales que se llaman así porque vienen de Dios: fe, esperanza y caridad. Y la esperanza se va convirtiendo como el gran motor de la vida que nos va diciendo: ánimo, adelante, sí se puede, porque Dios es fiel. Eso lo encontramos en el Evangelio. 2 personas que se acercan a Jesús peregrino, porque Jesús en su andar misionero era peregrino. Y ahí como peregrino nos anuncia el reino de Dios, pero también con su actuar hace presente el reino de Dios. Esa presencia del reino que también nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro amor, con la lucha por la justicia, por la solidaridad, hemos de hacer en medio de una sociedad
guatemalteca tan llena de corrupción, hemos de hacer presente las promesas de Dios, que es posible cambiar las cosas, si nosotros queremos. Miren, toda elección debe ser motivo de fiesta. Cuando nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón que la buena política trabaja por el bien común, pero a veces, ¿verdad?, entre nosotros mismos nos peleamos por candidatos y por tanta babosada, y por candidatos que a veces no son tan pulcros ni cristalinos, sino que ha habido corrupción en la vida, y por eso hemos de estar atentos. Entonces, vemos el Evangelio y nos damos cuenta de un Jesús que es disponible, que está dispuesto siempre a servir. Un jefe de la sinagoga, un hombre importante. La sinagoga era el lugar en una aldea o en un pueblo donde se reunían los judíos para orar, donde se reunían los judíos para escuchar la Torá, la ley, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y el jefe de la sinagoga tenía un gran dolor en su alma. ¿Cuál era el dolor que tenía en su alma? ¿Cuál era el dolor? ¿Cómo? La muerte de su niña. Gran dolor. Pero él confiaba y tenía la esperanza en la resurrección. Se acerca a Jesús. No le dice, mira, anda a mi casa y ponele la mano a mi hija porque está enferma. ¿Está qué? Está muerta. Está muerta. No estaba enferma. Y Jesús dice, voy. Para allá iba. ¿Y qué pasó? Una mujer, ya señora grande, entrada en años, que desde hacía 12 años tenía ¿qué? Flujo, hemorragia de sangre. Y por la hemorragia se le iba la vida. La sangre es vida. Yo puedo tener una gran anemia y estar con los ojos trabados, que ya me muero, pero si me ponen sangre, me vuelven a la vida. Esta pobre mujer se estaba muriendo desde hacía 12 años. Y en ese tiempo no habían transfusiones ni nada, ¿verdad? Pero aquella mujer tenía la esperanza puesta en Jesús. ¿Le habló o no le habló? ¿Qué pasó entonces? Le tocó el manto. Y Jesús sintió en su ser más profundo, porque palpó, no le tocó la piel, el manto le tocó. Si uno va a la plaza aquí en domingo y va caminando en medio de la gente, lo aprietan, lo socan y para allá, para acá, y uno no se da cuenta de todo lo que pasa. Y uno no se da cuenta de quién lo toca ahí. Imagínense a Jesús en medio de la molotera de gente, le tocan el manto, pero Jesús conoce los corazones, percibe, y de lo más profundo de su ser sale una fuerza sanadora. Y se voltea y le dice a la mujer, tu fe te ha sanado. Es que ni siquiera le habló. Basta tocarlo y yo quedaré sano. Y eso pasa. Sana a aquella mujer que había gastado todo su pistillo con los médicos. Y aquella mujer vuelve a la vida. Pregunta. Porque la palabra de Dios tenemos que aplicarla
a nuestra vida. No son historias bonitas que escuchamos, son realidades para nuestra vida. ¿No será que nosotros necesitamos ser como ese jefe de la sinagoga que en otro evangelio dicen que se llamaba Jairo, y acercarnos al Señor? Y aquello que parece imposible, Dios lo hace posible. Ahora, la experiencia que tenemos también es que no siempre obtenemos todo lo que le pedimos a Dios, ¿no es cierto? Pero Dios nos da aquello que más convenga a nuestra vida. Lo que más conviene a nuestra vida. Miren, yo cuando puedo, siempre compro cachitos de la Lotería Santa Lucía. ¿Por qué? Porque sé que si compro cachitos de la Lotería Santa Lucía, sirve para ayudar a los ciegos, a los sordos y a los mudos. Y por eso compro. Pero jamás se me va a ocurrir a mí, mira Señor, es que ahora compré el cachito y van a rifar 1 millón. Y le voy a hacer una cruz al billete de la lotería. Dios no se mete en esas tonterías. Si me lo gano, qué bueno. Pero si no me lo gano, ayudé a los sordos, a los cieguitos y a los mudos. Dios nos da siempre lo que más conviene. Convenía que aquella niña truncada en su vida a los 12 años volviera a la vida. Ya las cosas estaban listas para el gran velorio. Habían hasta flautistas. De todo había ahí, ¿verdad? Pero sacan a los flautistas y el Señor va y le dice a la niña nada más. ¿Qué le dijo? Levántate. Y aquella niña volvió a caminar, volvió a la vida. Y aquella mujer que había sido juzgada como pecadora porque pensaban que aquel que estaba enfermo era porque estaba siendo maldecido por Dios. Grande era su pecado, ¿verdad? A saber qué debía esa vieja de haber dicho algunos, ¿verdad? Como algunas veces nosotros somos crueles y juzgamos también a la gente, ¿verdad? El Señor volvió a la vida. Pregunta: ¿de qué el Señor nos quiere resucitar a nosotros? Tenemos que hacernos la pregunta muy seriamente. El camino de Santiago no es solo andar acompañando la imagencita y todo eso, sino las patas enlodadas nos queda nada más como el día de hoy, ¿verdad? No, es decir, ¿de qué tenemos que ser resucitados? Pregunta que nos tenemos que hacer ustedes y yo. ¿De qué situaciones de muerte estamos? Y el Señor es capaz de resucitarnos y devolvernos a la vida con su gracia. La paga del pecado es la muerte, pero la vida en Dios es vida, perdón y gracia. Y también nosotros podemos ser restituidos a la vida. Y aplicando lo de la señora esta con hemorragia, con sangre. A esta señora se le estaba escapando la vida. Estaba quedando sin sangre. 12 años tenía la pobrecita. ¿Por dónde se nos está yendo la vida a nosotros? Pregunta que tenemos que hacernos si queremos ser serios. Les hago la pregunta a ustedes de modo bien general. Miren pues, Guatemala. Durante todos estos largos años, ¿por dónde se le ha estado yendo la vida a Guatemala? ¿Por dónde se le ha estado yendo la vida a Guatemala? Por la corrupción, ustedes lo saben bien y lo están diciendo ahorita. Corrupción, que se roban el dinero del pueblo que sirve
Para educación. Es una vergüenza cómo están ciertas escuelas. Y es una vergüenza también que hayan profesores cuerudos que no van a dar clase. Y están robando y son corruptos igualitos. Hijos de Joviel Acevedo. Corruptos igual. ¿Cómo están los hospitales? El que no tiene pisto para la medicina se muere. Miren, en la parroquia desfila gente día a día. Van a consulta, pero no hay medicina. Y el pobre no tiene pisto. Cuando los hospitales públicos deberían ser lo mejor que los privados. Pero es que también en los privados, no digo yo que regalen todo, ¿va? Porque es negocio, pero se ha vuelto una fuente de riqueza para algunos médicos. Miren en Zacapa, les estoy hablando ya desde hace muchos años, estaba yo recién ordenado. Habían 3 doctores que les decían los milpas. ¿Saben por qué les decían los milpas? No se imaginan. Cobraban de 1000 para arriba, ¿verdad? Y 1000 quetzales antes, ¿era pisto o no era pisto? ¡Ja! Costaba ver un billete cabeza amarrada. ¿Cuál es el billete cabeza amarrada? El de a 100, bien lo saben, ¿verdad? El de a 100. Costaba verlo. Hoy se ve luego, pero vayan a la plaza. Se les va en pocas cosas. Y todo esto es parte del desgaste que el país ha tenido. Entonces, a Guatemala se le va la vida en la corrupción y se le va en la impunidad. Y cómo es de vergonzoso que no querían reconocer los resultados, porque algunos políticos mafiosos de partidos que quieren el continuismo, entonces estaban apelando a todo esto, ¿verdad? Parece que hoy el Tribunal Supremo Electoral ya dijo que basta y los resultados son esos. Ojo al Cristo. No contribuyamos nosotros a la corrupción dando voto equivocado. Aquel que vende su voto es corrupto como aquel que ofrece pisto y compra votos. Entonces miren por dónde se nos está yendo también la vida a nosotros. Es que el Evangelio, la palabra, tenemos que aplicarla a nuestra propia realidad personal y a nuestra propia realidad social. La gloria del hombre es la visión de Dios, el ver a Dios en el último día, decía San Irineo. Pero antes de decir que la gloria de Dios es la visión del hombre, ¿saben qué dijo? Y esto me alegra a mí y les alegra a ustedes también. Que la gloria del hombre es que la gloria de Dios es el hombre viviente. Y el hombre viviente aquí en esta tierra es aquel que va llevando una vida digna. Es aquel que no es explotado. Es aquel que tiene lo básico para vivir. Y Dios quiere también eso. Que el Señor nos ayude y tengamos una fe iluminada. Porque esta gente del Evangelio de hoy, lo mismo Jacob, en su caminar, tenían la fe iluminada. Y la fe iluminada en medio de la necesidad nos hace también buscar al Señor con la certeza que Dios es fiel. Pero a veces no tenemos fe iluminada. Estamos enfermos y vamos a visitar el brujo. Estamos enfermos y vamos al centro de espiritismo. Tenemos un pequeño problema, que me tiren las cartas. Y caigo no digo una palabra porque es demasiado fuerte, pero la digo así, caemos de tontos. Hay que creer, pero no hay que dejar de creer. ¿En qué estamos? Aquella señora de la
hemorragia, creyó en el Señor. Con solo tocarlo voy a quedar sano. Y obtuvo lo que quería. Y Jairo, el jefe de la sinagoga, le fue de vuelta a su hija. Pero es que en el fondo el Evangelio nos quiere decir de qué tenemos nosotros que resucitar y volver a la vida, porque hay situaciones de muerte en nuestra vida. ¿Y por dónde se nos va la vida? Pongámosle freno a aquellas cosas por donde se nos está yendo la vida. Que Dios nos ayude y que Dios nos ilumine para tener una fe confiada como la de Jairo y la de esta mujer, porque nos dejamos iluminar por el Señor.